Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde la palabra de Dios se convierte en historias que tocan el corazón. Antes de comenzar, te invitamos a darle like a este video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato para que el mensaje llegue a más personas. Ahora, prepara tu corazón y acompáñanos en esta historia inspirada en el Salmo 8. Coronado de asombro bajo el cielo de Dios. La noche había caído lentamente sobre el pequeño valle, y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de los grillos. Ernesto, un hombre sencillo y de manos curtidas por el trabajo diario, salió de su casa y levantó la mirada hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad sobrecogedora, como si cada una hubiera sido colocada allí con un propósito preciso. Al contemplarlas, un suspiro profundo escapó de su pecho, no por cansancio, sino por asombro. Mientras observaba aquel inmenso lienzo celestial, Ernesto pensó en lo pequeño que era. Su vida parecía insignificante frente a la grandeza del universo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba solo ni olvidado. En medio de aquella inmensidad, sintió que el nombre del Señor era pronunciado por la creación misma, como un eco poderoso que llenaba los cielos y la tierra. Recordó las palabras que había escuchado desde niño, cuando los ancianos del pueblo hablaban del Dios Creador, cuya gloria se manifestaba por encima de los cielos. Ernesto comprendió que incluso la boca de los más pequeños podía alabar a ese Dios grande y eterno, y que su poder no necesitaba demostrarse con fuerza humana, sino con la belleza de lo creado. Cerró los ojos por un momento y dejó que el viento nocturno rozara su rostro. Pensó en la luna que alumbraba suavemente el camino y en las estrellas que parecían vigilarlo desde lo alto. Todo había sido hecho con sabiduría y amor. Entonces, una pregunta nació en su corazón, una pregunta que lo estremeció y lo llenó de humildad. ¿Qué es el ser humano para que Dios se acuerde de él? ¿Qué es la vida de un hombre común para que el Creador del cielo la tenga en cuenta? Ernesto sintió que esa pregunta no era una duda, sino una invitación a descubrir algo más profundo. Había algo en la manera en que Dios miraba al ser humano que aún no comprendía del todo. Y mientras el cielo seguía brillando sobre él, una verdad comenzaba a revelarse lentamente en su corazón, preparándolo para un descubrimiento que transformaría su manera de verse a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Y así, bajo aquel cielo estrellado, Ernesto dio el primer paso hacia una comprensión más grande, una que lo llevaría a descubrir el lugar que Dios había reservado para el ser humano en medio de su maravillosa creación. Un descubrimiento que continuaría al amanecer del día siguiente. El amanecer llegó con un resplandor suave que pintó el cielo de tonos dorados y rosados. Ernesto despertó con la imagen de las estrellas aún grabada en su mente y con aquella pregunta resonando en su corazón. Al salir nuevamente al exterior, ahora bajo la luz del día, observó el valle que se extendía frente a él. Los campos, los árboles y los animales parecían cobrar vida con la claridad del sol, como si toda la creación alabara en silencio al mismo Dios que había contemplado la noche anterior. Mientras caminaba por el sendero de tierra, Ernesto vio a los pastores guiando a sus rebaños y a las aves volando con libertad sobre sus cabezas. Cada detalle le hablaba del cuidado y la provisión divina. Comprendió que el Creador no solo había hecho los cielos lejanos, sino también la tierra cercana, confiando al ser humano la responsabilidad de cuidar y gobernar aquello que había salido de sus manos.
Esa idea lo conmovió profundamente. ¿Cómo era posible que Dios, siendo tan grande, hubiera puesto a los hombres y mujeres un poco por debajo de los seres celestiales, coronándolos de gloria y de honra? Ernesto sintió el peso de esa verdad. No se trataba de orgullo, sino de un llamado a vivir con responsabilidad, respeto y gratitud. Al observar a un niño ayudar a su padre con los animales, Ernesto recordó que incluso los más pequeños tenían un lugar especial en el plan de Dios. La fuerza de la creación no dependía solo del poder visible, sino de la obediencia sencilla y del corazón dispuesto. Todo, desde el ganado hasta las aves del cielo y los peces del mar, estaba bajo un orden perfecto que reflejaba la sabiduría del Señor. Sin embargo, junto a la admiración, también surgió una inquietud. Ernesto se preguntó si había estado viviendo a la altura de esa confianza divina. ¿Había cuidado la creación y a las personas que Dios había puesto en su camino? ¿Había honrado al Creador con su manera de vivir? Aquellas preguntas no lo acusaban, pero sí lo invitaban a reflexionar y a cambiar. El sol comenzó a elevarse con más fuerza, y Ernesto sintió que aquel nuevo día no era casualidad. Era una oportunidad para responder al llamado que había percibido en lo profundo de su alma. Con el corazón conmovido y la mirada firme, siguió su camino, sabiendo que aún le quedaba por comprender una verdad mayor, una que uniría la grandeza de Dios con la pequeñez humana en un canto de alabanza que pronto brotaría de sus labios. Cuando el día comenzó a declinar, Ernesto regresó al mismo lugar donde la noche anterior había contemplado el cielo. El sol se ocultaba lentamente, y una vez más la creación parecía detenerse para anunciar la grandeza de Dios. Esta vez, sin embargo, su corazón ya no estaba lleno de preguntas, sino de una profunda gratitud. Había comprendido que su vida, aunque pequeña ante el universo, tenía un valor inmenso ante los ojos del Creador. Al caer la noche, las estrellas volvieron a encenderse una a una, y Ernesto levantó su voz en una alabanza sencilla, pero sincera. Reconoció que todo lo que existe, desde los cielos majestuosos hasta la vida más frágil, proclama el nombre glorioso del Señor. Entendió que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en cuidar. No en exaltarse, sino en reconocer con humildad el lugar que Dios ha otorgado al ser humano dentro de su obra perfecta. En ese momento, Ernesto sintió paz. Ya no se veía como alguien insignificante, ni como el centro de todo, sino como parte de un diseño maravilloso. Su corazón se unió al canto silencioso de la creación, y comprendió que cada paso, cada decisión y cada acto de amor podían ser una forma de honrar al Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Con los ojos puestos en lo alto, pronunció una verdad que ahora comprendía con claridad. El nombre del Señor es admirable en toda la tierra. Esa convicción quedó grabada en su alma, acompañándolo como una luz constante en su caminar diario. Así, la historia de Ernesto se convirtió en un reflejo de lo que sucede cuando el ser humano se detiene a contemplar la obra de Dios y permite que esa contemplación transforme su manera de vivir. La grandeza divina ya no era algo lejano, sino una realidad presente en cada rincón de la creación y en lo profundo de su propio corazón. Este relato nos recuerda que, aunque somos pequeños ante la inmensidad del universo, Dios nos ha dado un lugar de honra y responsabilidad. El Salmo 8 nos invita a contemplar la creación, a reconocer la grandeza del Creador y a vivir con humildad, gratitud y compromiso, cuidando lo que Dios ha puesto en nuestras manos y honrando su nombre con nuestra vida diaria.
Gracias por acompañarnos en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato habló a tu corazón, te animamos a darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje para que otros también sean edificados. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta un próximo encuentro.